compra de 10,000 pesos en material de nuestra línea de ortodoncia, te regalamos el 10% más en productos de ortodoncia también. En la compra de 20 ortoimplantes, llévate el ortokit gratis. Promoción válida solamente para clientes nuevos. Promoción en nuestros accesorios, pusher, hooks, cajas linguales y alambres. En la compra de 5 sets de brackets Perfect Clear 2, gratis un set de Perfect Clear 2. Comprando 20,000 pesos en productos de ortodoncia, se bonifica a la compra en el precio final de una unidad K3. Muchas gracias, Ali. Doctores, buenas noches. Es un gusto para nosotros en Hayos en Orthodontics tenerlos con nosotros acompañándonos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante de la mano del doctor Sergio Castillo, el cual nos va a hablar un poquito acerca de diagnóstico ortodóntico en posición condilar estable. Por favor, doctores, no se olviden de mantener sus micrófonos apagados durante el webinar y de igual manera no olviden que las preguntas se realizan al final. Doctor Sergio Castillo, para nosotros siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Grecia? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a iniciar con el webinar. Dentro de la parte de diagnóstico, algo que tenemos que considerar mucho es la posición condilar estable o tratar de trabajar a los pacientes en posición condilar estable. Es un tema que hoy en día genera mucha controversia. No muchos doctores comparten el hecho de articular, de colocar guarda, de estabilizar primero condilarmente al paciente y después colocar brackets. Es un tema para algunos doctores a veces un poco complejo, complicado, más sin embargo es una forma de trabajo donde se logra buena estabilidad de los casos, de los tratamientos, sobre todo cuando se maneja en una posición condilar estable. Esa posición condilar estable anteriormente se manejaba como relación céntrica. Hoy en día, bueno, vamos a tratar de, mediante esta plática, tratar de aclarar algunos puntos, algunos detalles en cuanto a los casos clínicos y la parte o la importancia del diagnóstico. Hoy en día tenemos que evolucionar junto con todos los... hoy la odontología es una odontología digital, pero sobre todo, independientemente de que hoy en día es una odontología muy digital, tenemos que entender que los tratamientos se deberían de hacer una posición condilar estable. ¿Para qué? Pues para que eso te dé estabilidad, porque no solamente es la posición de los dientes, no solamente es la posición de los cóndilos, se habla también de una relación tricéntrica, donde tiene que ver la parte de las vértebras, la columna, la posición de la cabeza, la posición de los cóndilos, la posición de los dientes. Y es un conjunto de varios conceptos que van a ayudar a que los tratamientos cada vez sean más estables y que sean más predecibles los tratamientos que vamos a realizar, sea ortodoncia, sea rehabilitación, sea implantes, tratar de manejar esas situaciones con los pacientes dentro de esta estabilidad. El uso del articulador no es nada nuevo, lleva mucho tiempo, llevan conceptos ya, algunos conceptos ya tienen bastante tiempo en cuanto al uso de los articuladores, recordando que los articuladores se hicieron mediante el concepto del doctor Bonwill, donde la distancia de cóndilo a cóndilo aproximadamente son 100 milímetros y la distancia del cóndilo al vástago aproximadamente son 100 milímetros y los articuladores o la mayoría de los articuladores que son semiajustables están diseñados bajo ese concepto, bajo el concepto del doctor Bonwill. Posteriormente se ha buscado o se han agregado diferentes conceptos o diferentes términos, se han modificado, se han quitado, se han agregado, se ha tratado de buscar lo más conveniente. Algunos términos ya también están bastante obsoletos, hay términos más actuales para referirnos a esta parte de la posición condilar estable, pero bueno, el concepto de la anatología no es nada nuevo, ya tiene bastante tiempo en el uso de la odontología. Hablar de una oclusión balanceada, hablar de protección en grupo,
hablar de una oclusión mutuamente protegida, qué es una oclusión mutuamente protegida, qué es una protección en grupo, qué es una relación céntrica, qué es una oclusión céntrica, qué es una céntrica corta, qué es una céntrica larga, conceptos que han ido cambiando a través del tiempo, a través del estudio, a través de la práctica, a través de lo que se ve en clínica, con los tratamientos que se les han dado a los pacientes. Hay términos que sí ya se han como hecho a un lado, pero se han adquirido nuevos conceptos. Esto no es nada nuevo y es un punto que muchos doctores ortodoncistas que son líderes de opinión en la ortodoncia manejan a sus pacientes en posición condilar estable. Siempre he dicho que no importa la prescripción que manejemos. Digo, al finalizar, las prescripciones son números que te pueden ayudar en una clase 2, una clase 3, en una mordida abierta, en una subpreclusión, y que podemos jugar con las angulaciones de los brackets, pero independientemente de esas angulaciones, tratar de buscar estética facial, armonía dental, oclusión funcional, estabilidad de los resultados a largo plazo, satisfacer la queja del paciente, estabilidad periodontal, independientemente de lo que manejemos nosotros como prescripción, sea ROD, sea MBT, lo que se maneje, independientemente de cualquier prescripción, lo ideal es que los tratamientos cumplan con esas características, una oclusión funcional, una estética facial, una armonía dental, clase 1 canina, clase 1 molar o clase 2 funcional o clase 3 en algunos casos, con buen resalte, buena sobremordida, oclusión mutuamente protegida, que se cumplan las llaves de la oclusión, todos los conceptos que como ortodoncistas pues, realmente estás muy relacionado con esos conceptos. Pero sin embargo, o a pesar de la prescripción que nosotros manejemos, independientemente de la técnica que uno maneje, tratar de conseguir esos resultados, porque son pacientes con los que estamos trabajando, son seres humanos, no solamente son dientes. Entonces, si no dejamos una protección en grupo, si no dejamos una oclusión mutuamente protegida, si no dejamos una guía anterior, una lateralidad, si no dejamos estabilidad, el sistema estomatognático cuando no se encuentra en equilibrio se convierte autodestructivo. Y el autodestructivo que es que el paciente empieza a apretar los dientes, empieza a rechinar los dientes, se empiezan a generar atracciones, dolor muscular, contracturas musculares, se empiezan a desgastar los dientes, los bordes incisales, las cúspides de los dientes, y con el tiempo el paciente puede empezar a desarrollar otro tipo de problemas que va relacionado con los problemas articulares, que puede ser zumbidos en el oído, mareos, vértigos, por no tratar o por no trabajar los pacientes en posición condilar estable. Entonces, hoy en día es un concepto que al menos me siento no satisfecho ni conforme, pero me siento seguro de lo que estoy trabajando con los pacientes. Al revisar primero en articular primero, revisar la oclusión de mi paciente, revisar el sistema estomatognático de mi paciente y posteriormente ya ver si el paciente requiere o no requiere tratamiento de ortodoncia, pero tratar de trabajar a los pacientes en esa posición condilar estable. Entonces se han ido cambiando a través de los tiempos, hasta el día de hoy los conceptos, por eso algunos doctores pues no creen mucho, ¿no? En esta parte de la posición condilar estable o del articular, ¿no? Pero bueno, a través de los años se han buscado diferentes tratamientos para dolores miofaciales. El doctor Ritter, el doctor Carolgi, el doctor Mans, el doctor Lotzman, el doctor Roth, se han buscado diferentes tratamientos, diagnóstico, tratamiento de todos esos problemas de oclusales, ¿no? Porque se ha observado la relación que tiene la estabilidad condilar o la estabilidad ortopédicamente estable con la estabilidad de los pacientes. Y muchas veces lo que se maneja es que nosotros no tenemos que creer la oclusión como llega mordiendo el paciente, porque muchas veces puede ser una oclusión de acomodo, puede ser una oclusión, oclusión céntrica. ¿Por qué? Porque por lo general la mandíbula, los dientes, cuando tienes un punto prematuro de contacto, ese punto prematuro de contacto que se conoce como contacto céntrico fulcrum, ese fulcrum, la mandíbula no le gusta morder únicamente con un diente. Lo que va a buscar la mandíbula es una posición de acomodo donde contacte la mayor cantidad de dientes. A ese deslizamiento se le conoce como deslizamiento céntrico. Entonces, muchos de los pacientes o algunos de los pacientes tienen un punto prematuro de contacto donde se desvía la mandíbula, se va a una posición de máxima intercuspidación o de oclusión céntrica y muchas veces no es la verdadera maloclusión.
Entonces, muchas veces se atienden a los pacientes con una posición que no es adecuada de los cóndilos. Y en esa posición se le hace el diagnóstico y en esa posición se colocan los brackets. Y entonces dejas tus dientes completamente derechos, tu clase 1 canina, tu clase 1 molar, pero articularmente esos pacientes no están estables. Y con el tiempo, esos pacientes pueden llegar a desarrollar pues bruxismos, desgastes de los dientes, problemas en el oído, vértigos, mareos, contracturas musculares, una hiperlaxitud, no sé, muchas situaciones que se pueden desarrollar por el simple hecho de un punto prematuro de contacto, que es del precursor o es la primer causa de los trastornos de disfunción temporomandibular. Entonces es muy importante tratar de entender estos conceptos que obviamente pues, no son nuevos, pero que tratamos de trabajar lo mejor posible con los pacientes. El doctor Dyer introdujo un aparato ortopédico que lo llamó aparato ortopédico craneomandibular. Posteriormente, el doctor Roth en 1981 introduce el guarda de reposicionamiento neuromuscular. El doctor Slavisek introduce igual una férula oclusal. Y obviamente la mayoría de todos los ortodoncistas o de protesistas conocen al doctor Okeson, y él introduce uno de los aparatos oclusales o una férula oclusal para tratar de reposicionar los cóndilos o para tratar de llevar esos cóndilos a una posición ortopédicamente estable. El doctor Buhmann tiene un libro donde habla sobre todos esos trastornos, diagnósticos, tratamientos de estos problemas que se manejan en el día de hoy. No es exclusivo de la ortodoncia, es exclusivo o más bien el odontólogo, el protesista, el periodoncista, el implantólogo, el rehabilitador, el diseñador de sonrisas, todos deberíamos de tratar de manejar estos conceptos, porque el sistema estomatognático, como odontólogo o como estomatólogo, eres el encargado, eres el especialista de trabajar con el sistema estomatognático, que para eso la odontología no solamente son dientes, sino es todo el sistema estomatognático. De todos los aspectos que abarca la parte del diagnóstico, uno de los más importantes es determinar la posición mandibular, porque muchas veces el paciente llega mintiendo a la consulta y trae una posición de acomodo, trae una oclusión céntrica, que puede ser o no la verdadera maloclusión. Y es de ahí nuestro trabajo, dentro de la parte de diagnóstico, tratar de identificar si el paciente tiene un grado de distracción condilar o un grado de dislocación condilar. Si es así, pues nosotros deberíamos de manejar a los pacientes, reposicionar los cóndilos, llevarlos a una posición ortopédicamente estable y en esa posición, ahora sí, trabajar al paciente, hacerle el tratamiento de prótesis, de operatoria, de rehabilitación, de implantología, de ortodoncia, no sé, dependiendo de la especialidad que estemos trabajando. En efecto, existe una posición normal, que es una posición fisiológica del complejo discocondilar, que eso se conoce como relación céntrica. El concepto de relación céntrica genera mucha controversia. Hoy en día ya no se dice relación céntrica, se dice posición condilar estable, y efectivamente, la posición condilar estable es la posición más anterior, superior y media que guarda el cóndilo respecto a la cavidad glenoidea, con el disco, con el menisco interpuesto en su zona vascular, que es la zona media, y que esa posición coincida con una máxima intercuspiración o que esa posición coincida con una posición de oclusión céntrica, de máxima intercuspiración. Entonces, eso es lo que se busca en la parte, dentro de uno de los conceptos de estabilidad, es lo que se busca, esa posición condilar estable. Y uno de los objetivos al finalizar el tratamiento de ortodoncia, y no solamente de la ortodoncia, sino de cualquiera de las especialidades, rehabilitación, operatoria, prótesis, todas las especialidades, es que al finalizar el tratamiento, las piezas dentarias entren en oclusión en máxima intercuspiración y esa máxima intercuspiración sea bilateral, contactos bilaterales simultáneos, y que esos contactos no distraigan al complejo cóndilo o al cóndilo de esa posición ortopédicamente estable. Entonces, eso es lo que buscamos al finalizar el tratamiento de ortodoncia. Tratar de mantener que esa alineación, que esa nivelación, que ese tratamiento de ortodoncia tenga contactos bilaterales simultáneos de la misma intensidad, tenga una guía anterior, tenga una desoclusión, tenga un espacio virtual de saliva y tenga unas desoclusiones en lateralidades, desoclusiones del lado de trabajo, y que todo eso coincida con una posición condilar estable.
Entonces, es complicado en algunas situaciones trabajar de esa forma. ¿Por qué? Porque te conlleva a tener que articular, te conlleva en comprar un articulador, te conlleva a colocar un guarda, te conlleva muchas situaciones, cambiar la parte del diagnóstico como estábamos trabajando o se trabajaba la ortodoncia de forma que será tradicional a lo mejor. Entonces te consume tiempo, te consume el articulador, el montaje, el tener que estar colocando el yeso en los modelos, hacerle la cintura, lijar los modelos, te conlleva tiempo, pero eso te hace con el tiempo que tus tratamientos queden de la mejor manera o queden de lo mejor posible al finalizar el tratamiento de ortodoncia. Entonces, bueno, lo que siempre debemos tener en presente en la parte del diagnóstico es que en la mayoría de las veces la mandíbula se encuentra en una posición de acomodo, que eso se conoce como oclusión céntrica o máxima intercuspidación, ya que basta cualquier interferencia o un punto prematuro de contacto para que este punto prematuro de contacto disloque o distraiga al complejo cóndilo discal. Entonces, bueno, lo que buscamos dentro de un tratamiento de ortodoncia es que al finalizar todas las piezas posteriores contacten al mismo tiempo, que es una de las partes que se realiza en el tratamiento de terapia de guarda o con los ajustes de la terapia del guarda anatológico, que tenga contactos bilaterales simultáneos de la misma intensidad. ¿Para qué? Pues para que puedas ir con el tiempo y con cada ajuste reposicionando el cóndilo, llevando a una posición condilar ortopédicamente estable. Bueno, ya que bastará cualquier interferencia cuspidea para que se produzca un cambio en el arco de cierre para evitar esta interferencia y poder completar el cierre mandibular. Entonces, cuando el paciente muerde y tiene un punto prematuro de contacto, la mandíbula no va a morder únicamente en ese punto prematuro de contacto, sino lo que va a suceder es que se va a deslizar la mandíbula a una posición de acomodo para evitar esa interferencia. A ese, ¿qué será? Como desliz o deslizamiento que va del punto prematuro del contacto a la máxima intercuspidación se conoce como deslizamiento céntrico o deslizamiento encéntrica. Y al deslizarse la mandíbula, pues obviamente, lo saca de la posición ortopédicamente estable o del concepto de relación céntrica. Entonces, bueno, lo que buscamos dentro de la parte de los tratamientos es que hay diferentes conceptos que se han manejado a través del tiempo y se entiende como oclusión el contacto entre los dientes superiores contra los dientes inferiores o dientes maxilares contra los dientes mandibulares. Esa es una oclusión, contacto de los dientes superiores con los dientes inferiores. Entonces, se han cambiado los conceptos de relación céntrica. Yo recuerdo que cuando iba en la licenciatura, ya hace algunos años, el profesor de prótesis me manejaba el concepto de relación céntrica como era la parte más superior, posterior y media que guarda el cóndilo respecto a la cavidad glenoidea. Bueno, este concepto hoy en día pues, está completamente obsoleto, ya no se maneja, porque esto es lo que se manejaba más o menos en 1929, pero este concepto anatómicamente no podría ser. ¿Por qué? Porque en esta zona obtenemos una zona que se llama zona bilaminar. Y la zona bilaminar pasan nervios y pasan arterias. Bueno, por esa zona bilaminar es la zona del sistema estomatognático dentro de la parte de la articulación temporomandibular que duele. De hecho, por ejemplo, cuando, no sé, seguramente han visto alguna pelea de box, al boxeador lo noquean por el contacto que hay de la compresión de la zona bilaminar. Entonces, normalmente cuando le pegan a la persona que está boxeando, le pegan y los cóndilos se van hacia la parte superior y posterior, comprimen la zona bilaminar y la persona o el boxeador pues se desmaya, ¿no? Lo noquean. Entonces, bueno, anatómicamente pues no sería la zona más conveniente porque si no el paciente viviría con dolor todo el tiempo. ¿Por qué? Por la compresión de la zona bilaminar. Entonces, el concepto que se maneja hoy en día dentro de esta parte de la articulación es buscar una articulación temporomandibular ortopédicamente estable. Es estable si los cóndilos se asientan anterior superiormente en la fosa y el disco articular se encuentra posicionado entre el cóndilo de eminencia articular
y los dientes están en completa interdigitación o en oclusión habitual o en oclusión céntrica. Entonces, lo que buscamos hoy en día con la terapia de guarda y con todos los tratamientos para estabilizar la articulación temporomandibular es buscar una posición lo más anterior, superior y media que guarda el cóndilo respecto a la cavidad glenoidea, con el disco, con el meñisco interpuesto en su zona vascular. Tenemos que recordar que dentro de la parte del disco articular, el disco articular tiene 3 bandas, una banda anterior, una banda media y una banda posterior. Bueno, el cóndilo debería de estar contactando en la zona media, que es la zona avascular, contra la eminencia articular, y que esa posición coincida con una posición de oclusión céntrica o de máxima intercuspidación. Entonces, bueno, son parte de lo que hoy en día se busca en una rehabilitación, no solamente ortodóntica, sino también protésica o todo lo que tenga que ver con la parte de la oclusión del paciente. Dentro del concepto de relación céntrica, la relación maxilomandibular en la que los cóndilos articulan con la posición avascular más delgada de sus respectivos discos articulares y es complejo en la posición anterosuperior contra la forma de las eminencias articulares, y esta posición es independiente del contacto dentario. Entonces, el concepto de posición condilar estable es cuando los cóndilos se encuentran en la parte más anterior, superior y media, con el disco interpuesto en su zona vascular, pero al mismo tiempo el paciente tiene máxima intercuspidación, una oclusión céntrica. Y el concepto de relación céntrica es cuando los cóndilos se encuentran en la parte más anterior, superior y media, con el disco interpuesto en la zona vascular, pero que el paciente no tiene una oclusión habitual. Entonces, ahí ¿qué será? Como la controversia, la duda de manejar o el concepto de relación céntrica o manejar la posición ortopédicamente estable. Entonces, hoy en día se maneja el concepto de posición ortopédicamente estable. El concepto de relación céntrica, pues no está obsoleto, todavía se sigue manejando, pero ya no le falta la oclusión habitual o la máxima intercuspidación. Entonces, lo que buscamos al finalizar el tratamiento, la terapia de guarda, es esta posición específica de la posición de la estabilidad condilar con el disco interpuesto en la zona vascular contra la eminencia del temporal. Entonces, en esta posición musculoesqueléticamente estable, las superficies articulares y los tejidos de las articulaciones están completamente alineadas de tal manera que las fuerzas aplicadas por la musculatura no causen ninguna lesión. Y perfectamente nosotros sabemos que cuando el sistema estomatognático se encuentra en equilibrio no hay desgastes, no hay contractura muscular, los ligamentos tienen buen tono, el paciente muerde perfectamente, tiene una oclusión mutuamente protegida. Pero cuando el sistema estomatognático se convierte y no está equilibrado el sistema estomatognático, se convierte automáticamente autodestructivo, se empieza a autodestruir, empieza a generar contracturas musculares, el paciente empieza a tener desgastes de las cúspides, de los bordes incisales. Yo recordaba en la licenciatura que cuando llegaban muchos pacientes con los bordes incisales desgastados, normalmente te decían, colócale ahí unos composites o unas carillas para reconstruirle los bordes, ¿no? Pero pues, no sabías ni por qué estaban los bordes desgastados. Le colocabas tus composites, les colocabas tus carillas, o se fracturaban o se despegaban. ¿Por qué? Porque no estábamos atendiendo el problema, el origen del problema, el origen de la situación, que era llevar primero al paciente a esa posición ortopédicamente estable y posteriormente ya rehabilitarlo. ¿Para qué? Para que esas carillas no se desgastaran, para que esas carillas no se despegaran o para que esos composites no se cayeran. Y entonces, bueno, lo entiendes después que sales de la licenciatura y que te pones a ver esta parte de la articulación, de la importancia de los articuladores, pero bueno, la inestabilidad ortopédica puede ser sintomática o asintomática. La mayoría de las veces, cuando va iniciando, puede ser asintomática. Al paciente a veces no le duele. Empieza a tener desgastes, pero el paciente no lo duele, no lo relaciona el paciente que el desgaste de sus dientes, el que apriete los dientes en la noche, lo relaciona con un problema articular o lo relaciona con la posición de los cóndilos. Hay pacientes que a partir, ya cuando este problema está muchísimo más avanzado, empiezan a generar vértigos, empiezan a generar mareo, empiezan a tener zumbidos en los oídos. Muchas veces en la clínica donde trabajo, donde doy clases,
Nos han llegado pacientes ya adultos mayores, donde ya pasaron con el médico general, ya pasaron con el neurólogo, ya pasaron con el internista, ya pasaron por varias especialidades y tienen un problema articular, tienen zumbido, tienen mareo y no entiende, ¿no? El especialista que algunas situaciones van relacionadas con el problema articular, con la posición de los dientes del paciente, con las ausencias, extrusiones de dientes, puntos prematuros de contacto o ausencias de dientes, porque también el paciente pierde la dimensión vertical y los cóndilos pues también se luxan, porque la mandíbula se va hacia adelante. Entonces, a veces nos llegan los pacientes que ya no saben qué hacer, y en la mayoría de los casos, cuando el problema es originado por una posición condilar, en el momento de colocarle la terapia del guarda, al paciente empiezan a disminuir bastante los síntomas o la sintomatología, y el paciente pues te agradece porque dice, bueno, pasé con varios especialistas y nunca ninguno de ellos me dijo que el problema podría haber o podría ser por la posición de mi mandíbula o por la posición de mis dientes. Entonces, bueno, hay muchas situaciones que se viven día a día en la parte de la clínica. Entonces, el montaje o la instrumentación en articulado se vuelve crucial para el diagnóstico, porque muchas veces preguntan, bueno, te dicen, no hay mejor articulador que la boca del paciente. No se puede analizar la oclusión del paciente en la boca del paciente. Lo tenemos que analizar en el articulador. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un sistema de protección neuromuscular que cuando siente esa interferencia, la mandíbula se va a desplazar a una posición de acomodo o una oclusión habitual. El articulador, lo que hacemos es en el articulador quitarle ese sistema de protección neuromuscular para poder analizar debidamente y efectivamente la oclusión o la mordida de ese paciente, para saber si tiene puntos prematuros de contacto, la verdadera posición de la mandíbula y posteriormente ver si el paciente requiere alguna otra terapia. No solamente a veces es terapia de guarda, a veces necesitan un complemento o varios complementos para potencializar el efecto de la terapia de guarda. Entonces, hoy en día se manejan diferentes conceptos como la oclusión céntrica, la relación tricéntrica, entendiendo que la oclusión céntrica es la máxima intercuspiración, que puede o no coincidir con una posición ortopédicamente estable o con una posición de relación céntrica. Eso a veces es independiente, ¿no? Es la máxima intercuspiración como llega mordiendo al paciente. Se maneja el concepto de relación céntrica o el concepto de posición condilar estable, que es algo que ya habíamos comentado, y pues tenemos ese paciente, es un paciente que se le pide una radiografía de ATM a boca abierta y a boca cerrada. Lo ideal sería una tomografía, a veces no se puede, entonces lo que buscamos es que el paciente, en esta parte encontramos el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del temporal. Tenemos la parte de la cavidad glenoidea y bueno, por aquí debería de estar el disco articular, pues algo que no se alcanza a ver en la radiografía, no alcanzamos a ver tejidos blandos, y en máxima apertura el paciente debería tener un contacto cóndilo con cóndilo. ¿Qué quiere decir? Que la mitad del cóndilo del temporal debería de contactar con la mitad del cóndilo de la mandíbula. Esa sería la máxima apertura estable que debería de tener el paciente. Normalmente he visto, y a mí me lo enseñaron y lo leí en alguna vez en la licenciatura, que nos decían que para mujeres era 50 milímetros y para hombres de 60 a 70 la máxima apertura. No podemos forzar la apertura de la boca, porque si nosotros forzamos esa apertura de la boca, lo que hacemos es estirar los ligamentos y nosotros sabemos perfectamente que esos ligamentos limitan el movimiento de las estructuras. Los músculos mueven, pero los ligamentos limitan. Cuando una persona está abriendo y forzando esa apertura muchas veces, llega un momento que esos ligamentos se estiran, pierden el tono y cuando el paciente abre, pues ya no hay limite la apertura o el desplazamiento de los cóndilos. Y en estos casos, pues el cóndilo se va más allá del cóndilo del temporal, que puede ser también generado por una hiperlaxitud ligamentosa benigna. Entonces, la apertura máxima segura aproximadamente son 30 milímetros. ¿Por qué? Porque tenemos que no exponer al paciente o sobreabrir la boca. ¿Para qué? Para mantener esa relación de cóndilo-cóndilo. Cuando se luxa o cuando se sobrepasa el cóndilo del temporal, perdón, de la mandíbula, ahí ya empieza a generar problemas
articulares y ya te habla de pérdida del tono de los ligamentos. Y con el tiempo, pues se puede llegar a perder el disco o el menisco articular, o se puede llegar a perder el disco articular y generar un chasquido o una crepitación, dependiendo del tiempo que esté el paciente con estos problemas articulares. El doctor Mariano Rocabado maneja el concepto de relación tricéntrica, que es la posición de los dientes, la posición de la articulación temporomandibular y también la posición de las vértebras. Entonces, ese concepto se conoce como relación tricéntrica y se maneja el mapeo del dolor del doctor Mariano Rocabado para poder hacer un diagnóstico muchísimo más certero de los problemas o de los trastornos temporomandibulares. Es un buen método para poder diagnosticar de forma adecuada la parte de los problemas articulares, entendiendo que los articuladores son aparatos mecánicos que representan la relación entre maxilar y mandíbula. Eso es lo que buscamos con la posición del articulador o de los articuladores, tener una relación entre maxilar y mandíbula y te proporcionan una relación tanto estática como dinámica. ¿Por qué? Porque el articulador, dependiendo del articulador, porque hay articuladores que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, hay articuladores que son semiajustables, hay articuladores que son totalmente ajustables, hay articuladores que solamente son bisagras, que normalmente se le conoce como de laboratorio que le dicen matarratas. Realmente pues, tenemos que checar qué articulador es el que vamos a utilizar. También no todos los articuladores funcionan para elaborar una terapia de guarda, ¿no? Entonces, bueno, hay doctores que dicen o que comentan que los articuladores no funcionan y los ponen como pisapapeles o los ponen como para sostener una puerta. O, bueno, realmente ahí yo respeto el criterio de cada doctor y realmente ahí yo no me meto. Yo estoy convencido de la forma de trabajo, de lo que sí ayuda el tratar de rehabilitar a los pacientes en una posición ortopédicamente estable. Veo los tratamientos, veo los terminados de los pacientes, la estabilidad, la disminución del problema articular, la disminución o eliminación por completo de la sintomatología de los pacientes, pero bueno, son conceptos que no todos los doctores a veces comparten. ¿Como para qué me sirve un articulador? Por lo general nos ayuda para la parte de diagnóstico, nos ayuda a planificar el tratamiento, sea prótesis, sea rehabilitación, sea la parte ortodóntica. Puedes hacer un ajuste oclusal, primero en el articulador, haces un ajuste oclusal, puede ser aditivo, puede ser reductivo, y posteriormente todo eso que te dio el articulador, ahora sí lo haces en la boca del paciente. No primero lo haces en la boca del paciente y te das cuenta que tenías que rebajar más o tenías que rebajar menos y después lo haces en el articulador. Entonces, primero lo haces en el articulador y posteriormente lo que estás haciendo, lo que estás planificando, lo reflejas en la boca del paciente. Te ayuda para hacer encerado diagnóstico, planificación ortodóntica, diseño de prótesis y bioestética, que es un concepto del doctor Robert Lee. Dentro de la parte de la clasificación de los articuladores pueden ser arcón o pueden ser no arcón. Todo depende si la parte móvil está en la parte superior o la parte móvil está en la parte inferior. Los dos funcionan. Se pueden clasificar también de acuerdo a la función. Tenemos articuladores tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Por lo general, el articulador tipo 1 es una bisagra, solamente te permite movimientos de apertura y cierre. Los articuladores de tipo 2 ya te permiten ciertos movimientos laterales. Puede ser el New Simplex de Gysi, el articulador, pero no está relacionado, o el montaje no está relacionado con la distancia intercondilar. Posteriormente tenemos articuladores semiajustables que utiliza valores promedio, por ejemplo, no sé, un ASION de 22 milímetros, una distancia de cóndilo a cóndilo de 100 milímetros, una distancia del cóndilo al vástago de 100 milímetros, son valores promedio, pero no precisamente pueden ser los valores que realmente tiene el paciente, pero es lo más cercano a lo que la mayoría de las personas tenemos. Y tenemos los articuladores que son totalmente ajustables. Los articuladores que son totalmente ajustables, necesitamos primero hacer axiografía. Se hace la axiografía y con los valores que te da el axiógrafo, ahora sí, esos valores lo pasas al articulador para darle la distancia intercondilar adecuada, el Bennett inmediato, el Bennett progresivo, pero ya con las medidas reales del paciente e individualizas el articulador con los valores o con los parámetros que tiene el paciente, no con valores promedios, sino con lo que tiene el paciente.
Dentro de la parte de los arcos faciales, por lo general tenemos arcos faciales anatómicos y tenemos arcos faciales cinemáticos. Para lo que te ayuda el arco facial es transportar o transferir la posición del plano oclusal en las 3 dimensiones del espacio. Entonces el arco facial se vuelve una herramienta muy importante a la hora de articular o a la hora de hacer utilización de un articulador. Dentro de la clasificación de estos tipos de arcos tenemos arcos anatómicos y tenemos arcos cinemáticos o dinámicos. Los arcos anatómicos son los arcos de montaje rápido y los arcos cinemáticos por lo general puede ser el axiógrafo, puede ser un pantógrafo. Dentro de la clasificación de los arcos faciales. Tenemos hoy en día también arcos faciales que dependiendo de la marca del articulador y dependiendo como de la filosofía, por lo general en los articuladores, ¿qué será? El AD2 y el PanAden, tú articulas el modelo superior con referencia al plano de Frankfurt, pero hay articuladores que utilizan el plano de Camper, utilizan el plano facial, por ejemplo, para rehabilitación, se recomienda utilizar un articulador que tenga con referencia al plano facial y a la línea bipupilar. ¿Por qué? Porque los pacientes que articulamos que tienen un plano oclusal canteado, si lo utilizamos con un arco anatómico de montaje rápido, a veces ¿qué será? El canteamiento del plano oclusal no se ve en el modelo, no lo puedes transportar. Entonces, en esos casos tenemos que utilizar este tipo de arcos faciales donde toman como referencia el plano estético o el plano facial del paciente. Entonces, si el paciente tiene el plano oclusal canteado, efectivamente lo vas a transportar con este tipo de arcos faciales. Porque se articulan con referencia a la línea bipupilar y con referencia al plano facial. Tenemos el articulador, el de montaje rápido, o el arco facial de montaje rápido, que tiene 3 puntos de apoyo, 2 posteriores y un punto anterior. Por lo general, este estilete tiene que apuntar al punto infraorbitario. Cuando el sistema estomatognático está sano y existe armonía entre la forma y la función y las relaciones son estables, podemos decir que el tratamiento es integral. ¿A qué voy? Que muchas veces, y me incluyo porque así lo hacía, normalmente colocábamos los brackets, yo como ortodoncista, alineábamos, nivelábamos, dejábamos líneas medias en el centro, dejábamos clase 1 canina, clase 1 molar, y dejabas todo alineado. Pero el paciente tenía desgastes en los bordes incisales, tenía desgastes en las cúspides de los caninos, tenía desgastes en los molares. Entonces, falta rehabilitar, falta darle esas guías o devolverle esas guías al paciente. Entonces, es ahí donde a veces el tratamiento de ortodoncia no lo soluciona todo, sino a veces al finalizar el tratamiento de ortodoncia necesitas una rehabilitación protésica. ¿Por qué? Porque el paciente ya no tiene guías, no tiene lateralidades. ¿Por qué? Porque antes del tratamiento de ortodoncia tenía desgastes, tenía bruxismos. Hay 2 tipos de bruxismo, puede ser un bruxismo céntrico y puede ser un bruxismo excéntrico. El bruxismo céntrico por lo general es el paciente que aprieta los dientes y el bruxismo excéntrico es el paciente que rechina los dientes. Casi siempre, o la mayoría de las situaciones, el bruxismo céntrico es en las mañanas y el paciente es consciente de que está apretando los dientes. El bruxismo excéntrico por lo general es en las noches y el paciente no se da cuenta que está rechinando los dientes. Entonces, al finalizar el tratamiento de ortodoncia, tenemos que complementar con una rehabilitación y esa rehabilitación se le llama bioestética, que es un concepto del doctor Robert Lee. ¿Para qué? Para poder hacer un ajuste oclusal, aditivo o un ajuste oclusal reductivo, donde puedas checar o reducir las cúspides en la parte posterior y agregarle la guía en la parte anterior, tanto protrusiva como lateralidades y el espacio virtual de saliva a la oclusión. Entonces, toda esta parte tiene que estar en equilibrio, tanto los músculos, los ligamentos, los dientes, el cóndilo, todo este sistema estomatognático debe de estar en equilibrio. Y entonces hablamos de enfermedad oclusal, donde es el primer trastorno destructivo dentario más común. La mayoría de las veces no genera dolor. Cuando un paciente empieza a desgastar dientes, por lo general no duele. El desgaste no duele. Por lo general es evidente cuando el desgaste es muy severo y ya es evidentemente que lo tienes que ver y lo tienes que rehabilitar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que a veces ya se ve hasta la entrada de la cámara pulpar del desgaste que tiene el paciente. Entonces ahí es evidente que ya no lo puedes pasar desapercibido, pero por lo general cuando apenas empiezan a tener ligeros desgastes, ligeras fracturas de algunas cúspides, por lo general no genera dolor, no hay molestia, no hay algún síntoma grave,
que alerte al paciente que necesita algún tratamiento y que hay algo en el sistema estomatognático que no está en equilibrio. Es la primera razón de la necesidad de odontología restaurativa extensa y es la primera razón de dolor e hipersensibilidad dental. Los desgastes oclusales o la enfermedad oclusal es la primera razón de hipersensibilidad dental. Es la primera en ser la más comúnmente mal diagnosticada que conduce a tratamientos de conductos innecesarios, porque no sabemos qué es lo que le está pasando al paciente. El paciente refiere dolor, pero no vemos que el paciente está apretando los dientes, rechinando los dientes, desgastando los dientes. Es el primer trastorno dental no diagnosticado, obviamente hasta que el daño es severo y es demasiado obvio para ser ignorado, que es lo que les comentaba hace rato. Entonces, la enfermedad oclusal es un proceso que resulta de la pérdida o destrucción notable de la superficie de los dientes. Pueden ser los bordes incisales, pueden ser atracciones, que son lesiones en los cuellos del diente, puede ser desgastes o fractura de las cúspides, de los molares, de los caninos, de los premolares, puede ser cualquier diente. Dentro del mecanismo para poder deformar la superficie de los dientes, no siempre los desgastes de los dientes es por problemas articulares o no siempre los desgastes de los dientes es porque el paciente aprieta o rechina los dientes. También hay otras situaciones que pueden ayudar a desgastar los dientes del paciente. Una puede ser el estrés, que resulta de la compresión, flexión y tensión y puede producir microfracturas y adfracciones, que son las lesiones que son lesiones cervicales no cariosas que se generan en los cuellos de los dientes. La fricción incluye la parte de la abrasión y esto proviene del material exógeno y de atrición, que es un material endógeno, que esto es resultado del bruxismo céntrico o del bruxismo excéntrico. El punto final de ambos será el desgaste de la superficie de los dientes. Entonces, no es lo mismo hablar de abrasión y no es lo mismo hablar de atrición. Uno puede ser por un material exógeno, como pacientes, por ejemplo, que se muerden las uñas, que muerden las plumas, que muerden clavos, algo que están mordiendo que hace que con el tiempo el diente se esté desgastando. Y la parte que es la atrición, que es cuando el paciente aprieta o rechina los dientes, que te está generando un desgaste de los bordes incisales o fractura de las restauraciones. La corrosión es el resultado de la degradación química o electroquímica. Y esto está relacionado con la alimentación o con los pacientes que son bulímicos, que se generan o se producen el vómito y esa acidez en la boca pues te genera un desgaste en los dientes, pero el desgaste está producido por una corrosión o por un medio ácido, puede ser por ejemplo los refrescos carbonatados también pueden generar un desgaste de las superficies de los dientes, no siempre es por problemas articulares, hay otras situaciones que pueden generar un desgaste de los dientes. Entonces, aquí es donde la parte del diagnóstico se vuelve fundamental, pues para determinar qué es lo que está generando el desgaste de los dientes del paciente. Dentro de la parte de la atrición, es un desgaste ocasionado de la fricción entre diente y diente, que ya habíamos platicado que puede ser un bruxismo céntrico o puede ser un bruxismo excéntrico. Un bruxismo céntrico es el paciente que aprieta los dientes y el excéntrico es el paciente que rechina los dientes. La implicación es que el esmalte es la estructura más dura del cuerpo. Entonces, imagínense qué tanto tiene que apretar el paciente los dientes o con qué tanta fuerza el paciente tiene que rechinar los dientes para que entre los dientes se los empiece a desgastar. Aproximadamente un paciente que que tiene una parafunción, que aprieta o que rechina los dientes, se habla que en la noche al apretar o rechinar los dientes pueden llegar hasta los 200 o 300 kilogramos de fuerza. Un humano, una persona que está apretando los dientes. Entonces, son 200, 300 kilogramos de fuerza en la noche al apretar o rechinar los dientes y esa fuerza, que es una fuerza muy impresionante, hace que con el tiempo los dientes se empiecen a desgastar. Cuando el desgaste llega a la dentina, el desgaste aumenta 7 veces su velocidad de destrucción. Entonces, una vez llegando a dentina, el diente se va de volada cuando el paciente no se le diagnostica de forma oportuna esta parte o problema de atrición que puede llegar a presentar el paciente. Dentro de la parte de abrasión es un desgaste debido a la fricción entre un diente y un agente exógeno que por lo general puede ser ocasionado por algún hábito, como ya lo habíamos platicado hace rato, puede ser morder los lápices, morderse las uñas, que es la ornicofagia. Dentro de la parte de la erosión, por lo general es la pérdida de la superficie del diente debido a la acción química o electroquímica. Puede ser endógeno o puede ser exógeno. No incluye la asociación con la actividad bacteriana y la erosión endógena puede ser por lo general por el resultado de la bulimia, los pacientes que se generan, que tienen trastornos alimenticios y que se generan el vómito,
pueden ser pacientes que tienen colitis y que tienen regurgitaciones y se regresan los ácidos, o puede ser una erosión exógena, esto está relacionado con la comida. Por ejemplo, los pacientes que comen mucho limón, que comen muchos ácidos como naranja, pacientes que toman muchos refrescos carbonatados, que eso hace que el pH dañe con el tiempo la estructura del diente. Dentro de la parte de las atracciones es la pérdida de la superficie dental provocada por el estrés tensional durante la fricción de los dientes bajo sobrecargas oclusales. Por lo general, este tipo de lesiones se ven de forma de cuña y están completamente lisas y brillosas. Ese tipo de lesiones no son ocasionadas por caries, por lo general está relacionado con un trauma oclusal del paciente. Entonces, bueno, vemos ese tipo de pacientes. Entonces son pacientes que tienen desgastes de los bordes incisales, pacientes que tienen atracciones, aparte ya con caries. Alcanzamos a ver las restauraciones que tiene este paciente de resinas en los bordes incisales de los centrales. ¿Por qué? Pues porque el paciente no le gustaban los desgastes, pero podemos ver que el paciente está generando hasta exostosis en estas partes. ¿Por qué? Porque los problemas articulares o el paciente que aprieta o rechina los dientes también puede desarrollar con el tiempo exostosis, que son condensaciones localizadas de hueso. ¿Por qué? Por el estrés. Ese estrés, a la hora de apretar los dientes el paciente, esa fuerza se tiene que liberar hacia un lado. O se desgasta el diente, o se fractura el diente, o se va a tratamiento de conductos, o se genera una atracción, o se condensa en el hueso esa presión y se empieza a generar exostosis. Pueden ser tanto maxilares como mandibulares. Normalmente, cuando los pacientes tienen una enfermedad oclusal, cuando esto inicia, el paciente inicia con dolor muscular. Por eso es muy importante que la palpación de los músculos del sistema estomatognático, del cuello, de la espalda, de la cabeza, se vuelve muy importante en el diagnóstico de estas situaciones, porque la mayoría de los pacientes que inician con estos problemas inician primero con dolor muscular. Es muy difícil que al iniciar esta enfermedad el paciente inicie con desgastes. Por lo general, cuando el paciente ya tiene desgastes es porque esta enfermedad ya tiene mucho tiempo. Entonces, por lo general, inicia con dolor muscular. Por eso necesitamos hacer una palpación al paciente del sistema estomatognático y ver los músculos que no duelan, que no estén contracturados. Porque si sí es el inicio de la enfermedad oclusal, que si no se hace nada, con el tiempo va a llegar a los desgastes oclusales o a los desgastes de los bordes incisales. Es de ahí la importancia del músculo pterigoideo lateral, porque el pterigoideo lateral tiene dos haces, una superior y una inferior, que cuando el paciente abre o cierra, este músculo está coordinado. Cuando el paciente abre o cierra, un músculo se contrae, una parte de ese músculo se contrae y la otra se relaja. Es un movimiento equilibrado. Cuando hacemos una rehabilitación con terapia de guarda, lo que se busca es la coordinación de este músculo. Dentro de dentro de la parte de la terapia del paciente, lo que buscamos es la coordinación muscular. Cuando el paciente tiene incoordinación muscular, son pacientes que tú le pides que abra la boca y no puede, o le pides que haga una lateralidad y el paciente intenta hacer la lateralidad, pero no puede. ¿Por qué? Porque no hay una coordinación muscular. Todos los músculos están contracturados y jalando al mismo tiempo, y cuando tú le pides que haga un movimiento no puede, porque los músculos que tienen que estar relajados pues están contracturados y están jalando al mismo tiempo que los músculos que deberían de estar actuando en ese preciso momento. Entonces, en la apertura, cuando estamos abriendo, el la superior se tiene que relajar y el inferior se tiene que contracturar. Y al revés, cuando el paciente está cerrando, el la superior se contrae y el inferior se tiene que relajar. Y en el cerrado completo o en máxima intercuspiración, el pterigoideo lateral, el la superior mantiene una contracción, pero es una contracción controlada, constante, y el as inferior tiene una relajación, está completamente relajado el as inferior. Cuando el paciente, el músculo, los dos haces están al mismo tiempo jalando, es cuando puede existir con el tiempo una distracción condilar o el paciente puede perder el disco articular porque está jalando al mismo tiempo el paciente cuando está abriendo y cuando está cerrando. Entonces, lo que buscamos es una coordinación de los músculos. Y eso es lo que se trata también en la parte de rehabilitación del sistema estomatognático o de llevar los cóndilos a una posición ortopédicamente estable. Dentro de la terapia de guarda, algo que se busca también es que el paciente genere una coordinación de los músculos, que los que se tengan que relajar se relajen y los que tengan que, a la hora de abrir el paciente la boca, pues se tengan que
que contracturar para poder generar la apertura o el cierre de la boca. Entonces, buscamos esa coordinación de los músculos. Dentro de la desarmonía de la oclusión del ATM, la mayoría de los problemas empiezan por un punto prematuro de contacto, que ese es el fulcrum o el contacto céntrico. Y por lo general, con el tiempo, este paciente puede llegar a desarrollar una incoordinación de los músculos, donde va a haber dolor muscular y todo el tiempo el paciente va a tener hasta un semblante como de dolor o como de enojo. Hay pacientes que todo el tiempo están contracturados porque es un problema que ya tienen de mucho tiempo, que la facie del paciente, la cara del paciente se ve enojado, y no tanto porque esté enojado o que esté molesto, sino que todos los músculos están contracturados, y cuando tú le pones terapia de guarda, lo haces una terapia con el guarda y todos los elementos que se tienen para trabajar la parte de la articulación, el paciente cambia también el semblante, se empieza a relajar la musculatura y el semblante o la cara del paciente o la fascia del paciente se empieza a cambiar y se empieza a relajar. Por lo general, el portador de una maloclusión desarrolla un patrón de protección neuromuscular para evitar las interferencias. Es por eso que no podemos analizar la oclusión del paciente en la boca del paciente y lo tenemos que utilizar o lo tenemos que realizar en un articulador. Entonces, bueno, ¿cuántas veces no han visto pacientes así con este tipo de desgastes? Y a lo mejor nosotros ya estamos pensando en coronas, en tratamiento de conductos, postes, coronas, no sé, en resinas, en inyección de resinas. Hoy está mucho de moda esa parte de inyección de resinas, pero pues ningún tratamiento va a ser estable y ningún tratamiento te va a durar si no tiene una posición condilar ortopédicamente estable. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con el origen de la enfermedad. ¿Qué fue lo que originó que el paciente llegara a este tipo de desgastes? Que llegara a desarrollar este tipo de atracciones, este tipo de lesiones. O sea, por más restauración bonita que uno coloque, por más material caro que uno coloque, si no trabajamos a los pacientes en posición condilar estable, todas las restauraciones van a fracasar. Entonces, este tipo de lesiones, pues es algo ya tan evidente que uno ya no lo puede pasar desapercibido, pero antes de todo eso pasó el paciente por problemas de contracturas musculares, a lo mejor dolor muscular, tuvo el paciente sintomatología antes de llegar a esto. Entonces, alcanzamos a ver la parte de los desgastes de los bordes incisales de los pacientes, alcanzamos a ver en esa fotografía pues los desgastes, las fracturas del esmalte. No es normal las fracturas y esto con el tiempo puede generar hipersensibilidad de los dientes. Este tipo de lesiones que se conocen como adfracciones, que son lesiones que están completamente en forma de cuña y que se ven bastante bien lisas y pulidas, por lo general están relacionados con problemas articulares. Por lo general, este patrón de protección neuromuscular es el resultado de un mecanismo que se inicia en los receptores ubicados en los músculos de la masticación, articulaciones, tendones y la parte del periodonto del ligamento periodontal. De estos receptores, los que más tienen influencia son los mecanorreceptores que se encuentran en el ligamento periodontal, y el ligamento periodontal se encuentra el 90% de las terminaciones nerviosas responsables de la propiocepción que rigen la posición mandibular. Dentro de la parte de la sensibilidad de los propioceptores localizados en el ligamento periodontal y músculos de la masticación es tan grande que son capaces de percibir diferencias de espesor de fracción de milímetros. Y yo me acuerdo en la licenciatura que nos decían, cuando nos quedaba alguna restauración alta, por ejemplo, ya sea una amalgama, ya sea un composite, algo, te decían que lo checaras con papel de articular y que si el paciente lo seguía sintiendo alto, que lo dejaras y que con el tiempo se iba rebajando, se iba ajustando. No es tanto que se ajuste, sino que el paciente, para evitar esa interferencia, va a buscar un cambio en la posición mandibular. Entonces, a veces no es tanto que se ajuste o que se desgaste el material, sino que la mandíbula se acomoda. ¿Para qué? Pues para evitar ese tipo de interferencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las rehabilitaciones protésicas, ortodónticas, de rehabilitación con los implantes, porque este punto prematuro de contacto con el tiempo va a generar mucho daño en el sistema estomatognático. Entonces, por lo general, cuando tienes un punto prematuro de contacto, choca el punto prematuro de contacto y la mandíbula se va a una máxima intercuspiración y eso hace que se disloquen o se distraigan los cóndilos. Entonces, se entiende que puede ser o no la verdadera maloclusión del paciente. Por eso se dice que no debemos de creer lo que vemos en la boca del paciente y tenemos que hacer instrumentación para ver si es la verdadera maloclusión que tiene el paciente. Dentro de la parte de las fuerzas oclusales, para masticar necesitamos una fuerza de masticación entre los 20 y 75 kilogramos
y para funciones, tanto para apretado o rechinar los dientes, aproximadamente se llegan entre 800 a 100 kilogramos de fuerza, y artículos más recientes, aproximadamente las parafunciones pueden llegar hasta 200 o 300 kilogramos de fuerza al apretar o rechinar los dientes. Entonces, entendiendo esta parte del punto prematuro de contacto, por lo general, la enfermedad oclusal primero tiene sintomatología muscular. Dentro de la parte de los signos, es sensible a la palpación, o sea, toca los músculos de la masticación, del cuello, de la nuca, de la espalda del paciente, y va a haber molestia cuando contactes donde se encuentra el dolor localizado, va a haber algún dolor a la palpación. Hay una incoordinación muscular y por lo general los síntomas son dolor, hiperactividad y puede generar dolores de cabeza o cefaleas. Entonces, esos son signos o síntomas muy específicos de una enfermedad oclusal. Si no le hacemos caso, después de los músculos se va a las articulaciones, donde el paciente empieza a generar un chasquido. Si no se le hace nada, con el tiempo empieza a generar una crepitación, y si no se le hace nada, con el tiempo empieza a generar una deformación estructural, donde ya puede haber una pérdida de la estructura del cóndilo, reabsorción del cóndilo también. Dentro de la parte de los síntomas hay dolor, puede haber dolor o malestar, mareos, vértigos, zumbidos de los oídos, dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor de nuca, y por lo general pues no lo relacionamos con un problema articular. Con el tiempo, si no le hacemos nada a esos signos y esos síntomas, puede haber hipermovilidad de los dientes, puede haber un desgaste excesivo, puede haber migración dentaria, adfracciones, fractura de las cúspides, y dentro de la parte de los síntomas, pues es dolor al masticar y puede generar una hipersensibilidad. Pero hay signos que nos indican de alerta que algo no está bien en el sistema estomatognático, que no hay una estabilidad de los cóndilos. Y donde normalmente nos preguntamos que por qué tantos casos finalizados en clase 1 con el tiempo presentan problemas de recidiva, desgastes oclusales y de disfunción muscular o de disfunción articular. Y pues es muy común que los pacientes te digan, me hicieron tratamiento de ortodoncia y después del tratamiento de ortodoncia me empezó a tronar la articulación o me empezó a doler el oído. Y no lo relacionas, ¿no? Pero si tengo buen resalte, tengo buena sobremordida, tengo guía anterior, tengo lateralidad. ¿Por qué? Porque posiblemente este paciente no estaba en una posición ortopédicamente estable. Dentro de las férulas o placas oclusales, la mayoría de las férulas oclusales tienen una función primaria, que es alterar la oclusión de forma transitoria para que se genere un asentamiento de los cóndilos en una relación céntrica o en una posición condilar estable. Que eso es lo que se busca es uno de lo que se busca, o de los objetivos de la terapia del guarda. Dentro de las placas oclusales o férulas oclusales, podemos utilizar un spleen oclusal, que es un aparato removible, generalmente elaborado con resina acrílica que recubre las superficies oclusales incisales para crear un contacto oclusal adecuado con los dientes antagonistas y mejorar la relación cóndilo-discal, que es lo que buscamos dentro de la terapia de guarda o con la terapia de guarda natológico. Dentro de la clasificación de férulas oclusales hay una clasificación del doctor Peter Dawson, donde los clasifica por placas permisivas o placas directrices. A grandes rasgos, las placas permisivas son las guardas o los spleen que no tienen huellas, solamente tienen puntos de contactos pero no tienen huellas. Y las placas directrices tienen huellas para llevar la posición de la mandíbula o la mandíbula a una posición en específico cuando el paciente muerde. Pues por lo general las que se utilizan son los guardas natológicos, y los guardas natológicos son férulas permisivas. Entonces, las férulas permisivas solamente tienen puntos de contacto, pero no tienen huellas, como en la imagen. Y las férulas directrices tienen huellas para llevar la mandíbula en una posición en específico. Por lo general, esas se utilizan cuando el paciente ya tiene problemas intracapsulares en cualquiera de las articulaciones. Ese sería un guarda natológico. El tratamiento post terapia de guarda. Y lo que hacemos con la terapia de guarda es llevar los cóndilos a una posición adecuada. Y en esa posición adecuada de los cóndilos, ahora sí, hacerle al paciente el tratamiento de ortodoncia. Bueno, en mi caso, el tratamiento de ortodoncia dentro del plan de tratamiento.
Hay otro guarda que se llama guarda mago, que ese se utiliza mucho en odontología bioestética, que también es parte del tratamiento de los trastornos temporomandibulares. Hay que hacer un diagnóstico para saber si el paciente lleva una terapia de un guarda anatológico, un guarda mago, si lleva contactos anteriores, si lleva contactos posteriores, si lleva huellas, si no lleva huellas. No todos los pacientes llevan guardas anatológicos, sino en base al diagnóstico, pues es la férula que más se le puede recomendar al paciente. Dentro de las férulas oclusales, el principal objetivo es utilizar un spleen, es que nosotros llevamos de forma temporal a una posición articular estable y en esa posición ahora sí rehabilitar al paciente. Hacer el tratamiento de ortodoncia, dejar clase 1 canina, clase 1 molar, líneas medias centrales, todo perfecta la oclusión, pero con una posición ortopédicamente estable. Puede utilizarse para reorganizar la actividad neuromuscular, o sea, generar una coordinación de los músculos y por lo general el tratamiento con el guarda es reversible y no invasivo. El spleen tiene un valor diagnóstico y terapéutico porque no todos los problemas articulares son ocasionados por problemas articulares o por problemas de la mordida. Hay otras enfermedades que son enfermedades crónico-degenerativas que pueden con el tiempo generar problemas en la articulación y no siempre es con la mordida. Entonces, la terapia de guarda tiene dos objetivos o tienen dos funciones. Uno, te sirve como diagnóstico y dos, si es ocasionado por el problema articular, pues te va a servir como terapia. La mayoría de las férulas oclusales tiene una función primaria que es alterar la oclusión, de modo que no interfiera con el asentamiento completo de los cóndilos en una posición ortopédicamente estable o en una posición de relación céntrica y generar una coordinación de los músculos. No podemos hablar de una rehabilitación con terapia de guarda exitosa si no logramos una coordinación muscular, que es uno de los objetivos de la terapia de guarda. ¿Cuánto tiempo se debería utilizar el guarda? Por lo general al paciente yo le digo que 25 horas, o sea, no se lo tiene que quitar, pero bueno, por lo general el guarda se utiliza de 3 a 5 meses, por lo general se quita cuando el dolor ha remitido, la estructura articular es estable, la estabilidad de la oclusión con el spleen es buena y la terapia de guarda se tiene que utilizar 24 horas al día. El paciente tiene que comer con el guarda, es incómodo, pero tiene que comer con el guarda porque lo que tú buscas es impedir que el paciente al masticar choque el punto prematuro de contacto. ¿Para qué? Para que pierda esa propiocepción. Si el paciente se quita el guarda para comer, choca el punto prematuro de contacto y otra vez se genera no se rompe ese sistema o esa propiocepción y regresan otra vez la sintomatología del paciente. Dentro de la parte de la instrumentación se tienen que tomar impresiones, se toman impresiones superiores y se toman impresiones inferiores. Dependiendo si el articulador tiene o no tiene platinas magnéticas, se pueden hacer los split cast. Entonces se toman impresiones superiores, se toman impresiones inferiores. Los split cast se hacen en los modelos superiores. El primer registro que tomamos es el registro de oclusión habitual, que es tal cual muerde el paciente, evitando que la cera sobresalga de las cúspides de vestibulares de los dientes, que solamente que la perfore el paciente, es la máxima intercuspidación. Posteriormente, desprogramar al paciente para poderlo llevar a la mejor posición o al mejor posicionamiento de relación céntrica. A este registro se le conoce como céntrica activa, porque nosotros estamos forzando al paciente a esa posición, lo estamos tratando de localizar. Entonces, algunos doctores le llaman céntrica del día o céntrica activa. Esta es la técnica del doctor Robert Roth, perdón, la céntrica de poder del doctor Robert Roth, Power Centric. Y posteriormente pues, el arco facial que ya hemos comentado. Hay diferentes tipos de arcos faciales. Hay anatómicos, hay cinemáticos, hay de montaje rápido. Se articula el modelo superior. Entonces, articulamos modelos superiores. Por lo general pueden ser dos superiores o dos inferiores dependiendo de dónde vas a colocar el guarda. Cuando se va a articular el modelo inferior, tienes que compensar el espesor de la cera azul. Pueden ser de 3 a 4 milímetros.
Se limpian bien las ceras azules, las de relación céntrica, para que pueda embonar perfectamente el modelo inferior con las huellas. Se coloca un poco de yeso en el modelo, un poco de yeso en la platina. Y posteriormente, ya que se le hace la cintura a los modelos, se hace el chequeo del montaje. Para eso sirven los split cast. Hoy en día los articuladores que son con platinas magnéticas, pues ya no, solamente se quita el imán, ya no le haces split cast. Posteriormente, ya que checas el montaje, que esté perfecto el montaje, se pega con cianoacrilato, la platina, el split cast con el modelo. Y posteriormente te puedes ir a la parte de CPI o MCD, dependiendo del articulador que se maneje. Este articulador te ayuda a medir la distracción condilar. Por lo general, un buen registro tiene que quedar en el centro de las coordenadas o dentro de los primeros 4 cuadros del centro. ¿Por qué? Porque también se conoce como céntrica del día, que es el mejor registro que tú pudiste tomar del paciente, el mejor registro que tú pudiste capturar de la relación céntrica del paciente, y tiene que caer en el centro, dentro de los primeros 4 cuadros del centro, para que se tome como bueno. Posteriormente colocas la cera rosa, que es la de oclusión habitual, checas, y lo ideal es que el punto rojo y el punto azul pues caigan en el mismo punto sin que exista una distracción. En este caso hay una distracción condilar, y ¿qué será? A la distancia entre el punto azul, que es el DRC, y el punto rojo, que es el de oclusión habitual, a ese se le conoce como deslizamiento céntrico o distracción condilar. Se saca el promedio de la distracción condilar, que es transversal y puede ser sagital. Se determina si el paciente lleva o no lleva terapia de guarda. Se localiza el contacto del punto prematuro céntrico del paciente. Se elabora el guarda del paciente, se bloquea el modelo. Se encera el guarda, que es una de las técnicas para poder elaborar el guarda. Entonces enceramos el guarda. Le damos las características de una oclusión ideal. Le damos contactos bilaterales simultáneos, le damos un espacio de saliva, le damos una protrusiva, le damos lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Entonces, en el articulador, lo que hacemos con la terapia de guarda es devolverle al paciente una oclusión ideal. Contactos bilaterales simultáneos, guía de protrusiva, guías de lateralidad, espacio de saliva. Solamente deben de contactar las cúspides de trabajo, dependiendo si el guarda es superior o el guarda es inferior. Lo que tienes que localizar en la parte posterior son las cúspides de trabajo. Tienes el guarda encerado, posteriormente se enmufla, se rescata el modelo, se recorta, se pule y se coloca en el paciente. Haces la terapia de guarda, se hacen los ajustes, se pueden complementar con unos aditamentos que se llaman hiperboloides. Es como un complemento a la terapia del guarda para potencializar el efecto. Localizar protrusiva, contactos céntricos. Estos contactos deben de ser puntiformes, tienes que tener lateralidades, tienes que tener protrusivas, mínimo dos dientes en protrusiva. Entonces, ese es un paciente después de la terapia de guarda. Esto es antes de la terapia de guarda y esto es después de la terapia de guarda. Antes de la terapia de guarda, el paciente se luxaban los cóndilos, y después de la terapia de guarda, lo que se logró es en una apertura cóndilo con cóndilo. Hacemos una conversión cefalométrica, es una conversión cefalométrica abierta y una conversión cefalométrica cerrada. Hacemos el BTO, hacemos áreas de superposición, hacemos el diagnóstico del paciente, y ahora sí nos vamos directamente a la colocación de los brackets, pero previamente hicimos toda la parte del diagnóstico del paciente. Entonces se colocan los brackets del paciente, pero en una posición condilar estable. Y en esa posición condilar estable, ahora sí terminar el tratamiento del paciente con una oclusión bilateral, contactos simultáneos, regresarle la protrusiva, regresarle lateralidades. Entonces, este es un paciente que llega hacia la consulta, y este es el paciente
después de la terapia de guarda. Ese es el resultado final de la terapia del guarda. Entonces, no podemos creer lo que vemos en boca, porque el paciente llega en oclusión habitual, pero puede ser o no la verdadera maloclusión. Y ese es el mismo paciente después de la terapia de guarda. Entonces, el plan de tratamiento cambia por completo porque es como si fueran dos mordidas. Entonces, a una mordida le darías un tratamiento y a la otra mordida le darías otro tratamiento. Hay que tener cuidado con esa parte de la posición condilar estable. Entonces, tenemos esta paciente, que es una paciente que es clase 2. Su fotografía es lado derecho, lado izquierdo. Sus fotografías de la arcada superior, la fotografía de la arcada inferior. Hacemos instrumentación, checamos el CPI, el MCD, en este caso el MCD, que es medida de la distracción condilar. Encerramos el guarda, se enmufla el guarda, ajustamos la terapia de guarda, se queda aproximadamente de 3 a 5 meses haciendo terapia de guarda. Se puede complementar también el ajuste con un shim. Tratar de localizar los puntos que sean puntiformes. Y posteriormente de la terapia de guarda se tomó un último registro, que este registro se le llama céntrica pasiva. Hacemos una conversión cefalométrica. Dentro de la parte de la conversión cefalométrica, cuando el paciente llega a la consulta, nosotros le pedimos unos estudios. Pero esos estudios, la radiografía, viene en oclusión habitual. Lo que hacemos con la conversión cefalométrica es convertir la radiografía de oclusión habitual a relación céntrica o como queda el paciente después de la terapia de guarda, y en esa conversión cefalométrica volver a hacer el diagnóstico del paciente. Hacer los trazados que normalmente ahí, dependiendo de la técnica o el trazado cefalométrico que ustedes utilicen, hacemos la conversión cefalométrica. Se localiza el eje de bisagra arbitrario, se localiza el eje de bisagra verdadero en la hoja EVA. Entonces, hacemos la conversión cefalométrica abierta, que por lo general aquí se hace el BTO, y hacemos la conversión cefalométrica cerrada, que por lo general aquí se hace la parte del diagnóstico del paciente. Y posteriormente, después de haber hecho todo el diagnóstico del paciente, ahora sí, le colocamos los brackets. En este caso colocamos brackets de autoligado interactivo. Colocamos los brackets de técnica indirecta. Empezamos la fase de alineación, empezamos la fase de nivelación y terminamos al paciente con buen resalte, buena sobremordida, pero en posición condilar estable. Entonces, esos tratamientos por lo general pues tienden a tener mejor terminado, por lo general tienen mayor estabilidad. Aquí lo que hablamos sobre todo es de la estabilidad a largo plazo, que es en ortodoncia pues es complicado, ¿no? Por eso existen la parte de los retenedores al finalizar el tratamiento de ortodoncia, pues para mantener ese tratamiento de ortodoncia estable por mucho tiempo. Entonces, son conceptos que se han ido manejando a través del tiempo. Y pues bueno, espero les haya servido esta plática de la importancia de rehabilitar a los pacientes en posición condilar estable. Y no solamente va enfocado a la ortodoncia, realmente va enfocado a la prótesis, a la rehabilitación, al diseñador de sonrisas, a toda esta parte que tenga que ver con la oclusión del paciente. De igual manera, en Jaios en Orthodontics le damos las gracias por haber contado con usted. De igual manera sabe que siempre tiene la puerta abierta con nosotros, siempre que usted nos quiera compartir y que nos quiera regalar un poquito de su tiempo, esperamos poder seguir contando con su participación. Aquí le hacen una pregunta, que se imparte cursos presenciales en Guadalajara. Sí, voy a ir a Guadalajara, pero el curso es de ortoimplantes y de autoligado. Ok. Perfecto, doctor, gracias. Porque igual creo que había otra doctora arriba, si no mal recuerdo, que creo que algo así había comentado de un curso en Guadalajara. Pero sí, Ajá. doctores, el doctor Sergio Castillo nos apoya en la mayor parte de la República, nos hace el favor de ir a impartirnos varios cursos. Entonces, estén pendientes en Facebook, se colocan también los cursos que tenemos, y si no, con su representante de ventas, ellos les pueden hacer saber qué cursos son los que tenemos ahorita disponibles. Pero el doctor Sergio, pues sí, constantemente nos está apoyando en impartir cursos de brackets y de ortoimplantes.
pero igual le agradecen mucho por la exposición. Esta doctora que preguntó, que se imparte los cursos, también le agradece mucho por su exposición. Y pues, Gracias. doctores, también a ustedes les damos las gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que ya es un poquito tarde, pero es siempre un gusto tenerlo con nosotros. Doctor Sergio, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Gracias, cuídense. Un abrazo. Saludos.